días a todos. Era la demorita. Dios la bendiga. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amén. Bueno, precioso Dios de gloria y majestad, te alabamos y te bendecimos en esta mañana aún, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos da, Señor, de buscar tu rostro, de venir a este lugar, Señor. A pesar de las circunstancias, venimos a este lugar, Señor, y tú estás con nosotros, Señor. Tu misericordia nos abriga, y un día como hoy, Señor, de una manera especial, por causa del tiempo, Señor, que venimos a pasar contigo. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros ponemos este tiempo delante de tus manos, Señor, pidiendo que el Espíritu Santo de Dios inunde nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que toque los corazones, Señor, que seas tú tocando las vidas, Señor, que seas tú renovando el entendimiento, Señor, sanando, que seas tú liberando, Señor, rompiendo cadenas, que seas tú, Señor, trayendo la ley tuya, Señor, espiritual, grabada en los corazones. Y pedimos, Señor, que todo lo que hoy se ha sembrado en las vidas produzca fruto abundante y rebosante para la gloria tuya y para tu alabanza, Señor. Matamos todo espíritu de error, de confusión y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a la palabra, amén. Quiero que busque en su Biblia el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, amén. Capítulo 24 de Mateo. Que Dios le da una palabra. Cuando usted lee la Biblia, hermano, hay momentos donde Dios le permite detenerse en ciertos pasajes de la palabra y profundizar en ellos. Hay pedazos de la palabra donde Dios lo convoca a usted siente en su corazón meditar más en eso, como si Dios le quisiera explicar algo, ¿no? Como si cada día tuviera su explicación, su momento. Y eso es lo que Dios hace, perdón, eso es lo que Dios hace con nosotros los siervos del Señor, pero también lo hace con usted. Y también cuando uno está en la alabanza y Dios como que amplía la perspectiva de lo que quiere enseñarnos y hacernos entender. Yo he aprendido con Dios que Dios es un Dios de suma paciencia, que se toma su tiempo. Dígale que está al lado de Dios, se toma su tiempo. Y se lo toma para que comprendamos, amén. Hay cosas que no entendemos inmediatamente. Hay cosas que tratan como de sofocarnos, como de traer en nosotros consternación, a veces agonía, agobio, zozobra, y pareciera como si estos tiempos son así. Yo pensaba esta mañana que tener tanto acceso a la información, a tanta información, y no estoy hablando de la información mala. La información mala evidentemente usted no tiene ni por qué ponerle atención, sino incluso la información fidedigna, la que tiene respaldo, la que es cierta. De pronto saber tantas cosas lo hacen a uno perder como el norte, o traerle a uno como confusión, traerle a uno como ansiedad, traerle a uno como consternación. Yo meditaba en eso esta mañana. Tantas cosas que uno escucha, la guerra en Ucrania, el cambio climático, las elecciones en los países, la economía, tantas cosas que uno escucha todos los días en los noticieros, en los diarios, en las redes sociales, y eso trata de producir consternación. Y más que consternación es en muchos casos como una especie de embotamiento de tanta información. Y pareciera, yo sentía, hermano, como si Dios nos quisiera llevar a que despejemos eso, no que andemos en la ignorancia, evidentemente no. Hay formas, yo le quiero enseñar algo a usted hoy. Hay formas de uno aprender cosas.
Por ejemplo, usted tiene la opción del noticiero del mediodía. El noticiero del mediodía le da a usted la noticia, pero en lo que ellos consideran que tiene que volverse recalcitrante, se vuelve recalcitrante. Recalcitrante. Pero si usted toma, por ejemplo, no sé, la página de un medio de comunicación, y usted lee el titular y lee la noticia, me parece más adecuado que acceder al morbo, a esa forma flemática, efervescente de recibir las cosas. No quería hablar de esto, pero lo estoy hablando. Y lo estoy hablando porque Dios nos dice que hay cosas en las que tenemos que meditar. La palabra, muchas veces toda esta información, los problemas del diario vivir, la sobrevivencia, el trabajo, las obligaciones que tenemos, tratan como de ahogar a la gente. De hecho, la palabra dice que hay una semilla que cae en medio de espinos, dice. Logra crecer algo, pero los espinos lo ahogan, dice la palabra. Muchas veces usted puede recibir aquí una palabra y usted va a su diario vivir, la economía, la recesión, el calor tan terrible sí que está haciendo, todas las enfermedades, situaciones, y todo eso lo ahoga a usted. Dios quiere enseñarnos que despejemos eso, que vayamos a lo más importante, como cuando usted va a hacer compras a un supermercado. Yo tenía una amiga, yo la veía hacer mercado a ella, y ella ponía mucha atención en las cosas poco nutritivas, el cereal, el pan, las tortas, ¿sí? La comida chatarra. Y yo decía, tanta cosa que en un supermercado hay nutritiva, carnes, verduras, frutas, cosas que de verdad a usted le van a ser provechosas. Así es con Dios. Dios dice, deje de lado las cosas que son nocivas para usted. A veces el mucho hablar en las reuniones lo lleva a uno a tropezar, a hablar lo que no debe, a murmurar, a criticar, a chismosear, y usted se convierte en una bola de carne. ¿Y qué provecho saca eso? De ninguna manera saca provecho. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Y no estamos hablando de las buenas costumbres que el mundo considera que son buenas, ¿no? Sino las buenas costumbres conforme a Dios, a las cosas de Dios. Es mejor callar, es mejor escuchar. Y cuando usted hable lo que edifica, hable lo que es provechoso. Amén. Pero bueno, dicho esto, hermano, vamos a la palabra. Ubíquese en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 29. Hablando de calor, anoche hizo un calor espantoso. Casi no me puedo dormir. Del calor tan impresionante que está haciendo. Hay un lugar de pararse a las 3 de la mañana a pegarse un duchazo. Terrible. Como si la lluvia de ayer, en vez de tener refrigerado, hubiera levantado con una humedad insoportable. Pero bueno, no sé cómo habrán pasado ustedes la noche, si plácida o no. Pero bueno, Dios es bueno. Díganle que está al lado, Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, versículo 29, capítulo 24, versículo 29, amén. Dice, ¿qué título tiene ahí, hermano amado? ¿La qué? La venida del Hijo del Hombre. Díganle que está al lado, amén a eso. Ese es nuestro momento, amén. Ese es nuestro momento. Aquí, ¿quién pudo aprovechar a sus papás? Andresito, ¿usted no aprovechó a su papá? No, me levante la mano, hermano. Sé que mi papá era mal ingeniado, pero usted lo aprovechó. ¿Y alguna vez su papá se fue lejos? ¿Su papá se fue lejos o no? Y cuando se iba lejos y llegaba, ¿cómo reaccionaba usted? No, cuando llegaba el papá de Ludmilita, ¿cómo
¿Y cómo le ponía usted cuando llegaba el papá? Y él la consentía a todos ustedes, ¿cierto? Se conmueve porque tuvo un buen papá, ¿sí me entiendes? Perfecto. El papá sí dan ganas de recibirlo. Mi papá también a veces llega por allá, a Florencia, a otros lados, y cuando llegaba uno se ponía contento. Oiga, y curiosamente uno se ponía contento sin pensar en qué le traía a uno. Siempre llegaba con algo, pero uno no pensaba en eso. Y uno tiene esa afiliación con los papás. Amén. Es algo natural. Y es algo bueno. Ahora, imagínense eso con Dios, el que nos creó, el que nos hizo, con un propósito. Amén. Bueno, Dios nos hizo con un propósito. Amén. ¿Cuál es el propósito con el que Dios nos hizo? Alabar su nombre, adorarlo, amén, reconocerlo a Él, tener una relación con Él muy compenetrada, profunda, cosa que por el pecado y la maldad perdimos, amén, pero por causa de Cristo somos resarcidos de esa separación que tenemos con Dios, amén. Ahora, aquí está el suceso más grande que la iglesia cristiana está esperando: la venida de Cristo, amén. La venida de Cristo. Y no voy a hablar precisamente de la venida de Cristo, pero sí ya voy a hablar de algo que Dios quiere que tengamos presente en cuanto lo esperemos a Él, amén. Ahora, estábamos alabando al Señor y Dios me invitaba a reflexionar en ese momento acerca de lo que hemos hablado en otros domingos anteriores. Hace como unos 3 domingos Dios nos enseñaba acerca de Noé y de cómo el arca que Dios le mandó a construir a Noé, un arca hecha para 8 personas. Yo era de los que predicaba que si alguien se arrepentía en la generación de Noé, podía entrar al arca, pero resulta que el arca Dios se la mandó a hacer para 8 personas. ¿Cabían 9? No. Cabían 8. Había 8 camarotes. Habían 8 camas. No habían 9, no habían 10, no habían 12, no habían 100. ¿Por qué? El Señor ya sabía. Dios tiene esa facultad, hermano. Él conoce el futuro. A pesar de que Él es eterno, Dios no pierde el tiempo. Y también hemos aprendido que a pesar de que Él es el derroche, es la abundancia, Él no desperdicia. Dios no desperdicia. Dios no desperdicia. Yo leía otra vez en el Éxodo y leía lo del maná. A Dios no le gustaba el desperdicio. Decía, recoja para un día, decía Dios. No recoja para 2 porque le salen gusanos. La gente, tratando como de entender lo que pasaba, recogía, ay, qué tal que mañana no llegue el maná, te recogía para 2, 3, 4 días. Y solo le permanecía bueno lo de un día. Lo que acumulaba más de eso se podría, dice la palabra. Y recuerdo también que cuando el Señor hizo el milagro de los peces y los panes, no desperdició, y recojan lo que quedó. No le gusta el desperdicio. Y a pesar de que es el Dios eterno, no pierde el tiempo. Y hace las cosas conforme conoce los corazones. Y conforme conoce los corazones, aun cuando esos corazones ni siquiera están en la tierra, los conoce. Por eso, y lo hemos aprendido, por eso él amó más a Jacob que a Saúl, porque conocía el futuro. Ese me agrada más, ¿por qué? Pero es que ni siquiera lo ha creado. Me agrada más porque yo ya sé quién va a ser Jacob. Y también sé quién va a ser Esaú. Y conforme a ese mismo conocimiento y a esa misma dinámica, Dios le dijo a Noé, haga un arca para 8 personas. Y todo el resto del espacio era para los animales que iban a subirse en el arca, que iban a repoblar la tierra, que iba a ser destruida por aguas que venían del cielo y que brotaban de la tierra. ¿Correcto?
Entonces, meditaba en eso y me venía a la mente varias cosas de la palabra. Una de ellas me decía a mí el Señor, allí adorándolo a Él: resistid al diablo y Él huirá. Estamos en un tiempo, hermano, donde la gente no quiere escuchar la palabra. Yo quiero decirles algo aquí a ustedes. Van a ser muchos malos que se van a perder que los que se van a salvar. Lo cual me dice a mí que el que se salva es un privilegiado. Y la palabra, lo que digo, la palabra lo respalda. Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Cierto que sí? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Dios no quiere que nadie se pierda, ¿cierto? Pero muchos son los que se van a perder. No quiere Dios, pero muchos son los que se van a perder. Eso tiene que llevarnos a valorar, hermano, nuestra condición de salvos. Amén. A guardar la salvación, a conservar, a resistir al diablo en tiempos muy terribles, hermano, de incredulidad, de dureza de corazón, hermano. Hace poco escuché un hombre, es un evangelista o un maestro tal vez de la palabra, y él decía, las iglesias están llenas de muchos evangélicos. Y él explicaba conforme a él qué es el evangélico. El evangélico es el que entra en una especie de marketing de la iglesia. Camisetas cristianas, discografía cristiana, ¿sí? Cultos, conferencias, retiros, simbologías cristianas. Las redes sociales están llenas de aplicaciones con las que usted puede compartir la palabra, mensajes, predicaciones. La iglesia evangélica tiene un contexto en el que se mueve, pero eso no es cristianismo. Cristianismo es algo del corazón. Y ahora que adorábamos al Señor, Dios me hablaba, hermano, y me decía: hay mucha gente que me canta y me gusta, siempre y cuando lo hagan de corazón. Pero me decía el Señor, pero a mí me gusta el corazón obediente. A mí no me gusta la melomanía. A mí no me gustan las cosas almáticas. Es fácil conmoverse con un ritmo musical. Es fácil conmoverse con una canción. Pero qué difícil es a la gente obedecer, hermano. Hacerle caso a Dios. Es difícil a la gente. Y ahí está el verdadero adorador, el obediente, el que le dice a Dios sí, el que le dice a Dios: quiero ser santo, quiero ser como tú, voy a hacer tu voluntad, voy a morir a mis sueños, voy a morir a mis deseos, voy a hacer lo que tú quieres que haga. Esa es la adoración, hermano. Y de pronto aquí en medio de nosotros puede parecer un simple acto, pero a nivel espiritual es como si esa persona le estuviera diciendo a Dios: santo, santo, Él es bueno, Él es bueno. Cuando una persona es obediente, su corazón habla, hermano. Yo quiero que usted le sea revelado eso. De pronto su boca no lo está diciendo, pero su corazón está cantándole a Dios cuando usted obedece. Eso es lo que a Dios le agrada. Claro, David era un hombre que lo que hacía para Dios, iba al cuarto secreto y se lo corroboraba con salmos, con cánticos. Él era un músico, él tocaba el arpa, pero su principal característica no estaba allí. Su principal característica era que era un hombre que obedecía a Dios. Amén. Pablo no habla en las cartas y en su vida en la Biblia, no se caracteriza por ser un hombre de cánticos, salvo el pasaje donde está encarcelado con Silas. Ahí cantan, en medio de las cadenas canta con Silas. Pero realmente la esencia de Pablo era ser obediente, hermano. Un hombre que hizo siempre la voluntad del rey, a pesar de las circunstancias y las adversidades, a pesar del precio que le tocaba pagar. Pablo amaba a su Dios,
obedecía, iba, hacía, tenía amor por lo que hacía, tenía amor por su Señor, tenía amor por los perdidos, cumplió su labor satisfactoriamente y agradó eso al corazón de Dios, hermano. Y Pablo dice en la palabra: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Se hagan lo que yo hago. Y de eso tiene que ver lo que hoy Dios quiere que hablemos, o estamos hablando ya. Entonces, volviendo a este punto de la palabra, dice, pero, versículo 29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya está tierna, brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Dígame. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban bebiendo y comiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces estarán 12 del campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué día viene nuestro Señor. Paremos ahí. ¿Vale? Aquí hay varias cosas que podemos extraer de esta enseñanza. La primera, la corroboración de la venida. Hace poco leí, resulta que hay algo que se llama, que tiene dos nombres. Se llama el catolicismo reformado y carismático. Cuando Bergoglio, o el que llaman Papa Francisco, fue nombrado Papa, lo primero que él hizo, escuche esto, fue hacer una visita a Brasil. Yo no sé si usted se acuerda. Se lleva como 10 años en el papado, ¿cierto? Más o menos. Un poquito más. Lo primero que hizo Bergoglio fue ir a Brasil y reunió en las playas de Copacabana al mejor estilo de los Rolling Stones. Los Rolling Stones tienen el récord del concierto más multitudinario que un grupo de rock ha hecho en Brasil. El Papa lo hizo así, más o menos. Allá pusieron la tarima en Copacabana, allá en Río de Janeiro, y más o menos reunieron millón y medio de personas. Católicos tradicionales y católicos que fueron convocados a una nueva ola reformada, carismática. ¿Cuál fue el propósito? En ese momento
hicieron un censo y por cada parroquia en Brasil habían 27 iglesias cristianas de diferentes denominaciones. O sea, Brasil gozaba de lo que se podría considerar como un avivamiento. Y eso preocupó a esta institución maligna, en lo cual me ratifico. Y comenzaron todo un movimiento que el único fin era reclutar a los católicos indecisos o mediocres, pero también el propósito de recuperar los católicos que habían perdido. Y hoy en día, después de todo esto que han estado haciendo, se atreven incluso a afirmar, sin sonrojarse, de que la doctrina del rapto no tiene ningún asidero bíblico. Que eso en la Biblia no está, dicen ellos. Y uno que se pone a pensar, oiga, mienten con una facilidad, hermano. Como son los mentirosos. Como los que dicen que la Unión Soviética fue siempre maravillosa. Como los que dicen que la dictadura cubana fue algo extraordinario. No se sonrojan, hermano. Creen que uno nació ayer. Eso lo pueden decir a un niño que no conoce la historia. Eso lo pueden decir a un adolescente que no ha leído acerca de la historia del mundo, hermano. Pero usted y yo, si usted ha sido inteligente, usted ha leído, usted se ha informado. Usted no puede venir ahora a negar la realidad, hermano. Como hay gente que dice que el holocausto judío nunca pasó. Que los campos de concentración tenían hasta piscina. No, mire hermano, es que usted escucha unas cosas. Entonces, sale con estas barbaridades, pero eso es una simple muestra de cómo el diablo se mueve en el error, en la mentira, de cómo el diablo le ha sacado músculo a sus más productivos aliados, que son las religiones, para hacer perder lo que ya se había salvado. Porque la palabra de Dios dice que el poder del diablo, del falso profeta y del anticristo engañará, dice la palabra, si fuera posible aún a los escogidos, dice. Por eso es que uno tiene que estar vigilante todos los días, mirando, corroborando que uno está parado donde tiene que estar parado, hermano. Amén. No se, dígale que está al lado, no se descuide, dígale. Porque ahora, y me acuerdo que antes de la pandemia, Dios mostraba que venían tifones, huracanes, inundaciones, tsunamis, soñaba con eso. Cuando Dios le muestra a un profeta, a alguno de sus profetas, eso es porque viene un ataque de las tinieblas terrible. Y ese ataque, me dijo el Señor, en esencia, más allá de las cosas terribles que pasan en la tierra, tiene que ver con el error, con las falsas doctrinas, con usted caer de su fe, con perder la perspectiva en Dios. Ojo, me decía el Señor, y es lo que hemos venido hablando desde hace tiempo, hermano. Dios diciéndonos que estemos en alerta, porque hay un peligro allí. Y en cualquier descuido, hermano, usted puede caer o tropezar. Cualquier ablandamiento, cualquier tibieza, cualquier, ay, yo no me congrego, eso me conecto por la puede ser terrible, se lo digo. Cualquier, ay, no va a ser tan exagerado con la Biblia, puede ser peligroso. Cualquier, ay, no voy a orar tanto, puede ser terrible, hermano. Cualquiera, me voy a arrojar una canita al aire, puede ser mortal. Más que nunca, hermano, tenemos que velar en nuestra salvación. Amén. Tenemos que velar en nuestra salvación. Entonces, estamos corroborando que Cristo viene y que hay unas señales que coinciden, están respaldadas en la palabra.
No sé por qué hay debate acerca de la venida de Cristo y de su momento. Cuando uno estudia la palabra, le queda uno claro que este pasaje coincide, engrana perfectamente con el sexto sello de Apocalipsis. O sea, el sexto sello de Apocalipsis me dice que es el momento de la venida de Cristo. Y que la iglesia y todo aquel que esté pisando la tierra, como mínimo, tendrá que ver 6 sellos desatados. No es la ira de Dios. La ira de Dios se desata después del 7º sello. Los libros de los juicios, el rollo que vio Ezequiel, el rollo que escribe Apocalipsis, se desata. Usted cuando abre, para abrir un rollo, antiguamente los rollos tenían unos sellos que eran puestos allí como algo parecido como al material de la vela. Cuando un rey escribía una carta, parafina, perfecto, él colocaba un sellito en el doblez de la carta, y el mensajero tenía que velar para que ese sello no se rompiera, porque solamente el destinatario, que generalmente era otro rey, podía abrirlo. Eso le podía costar la vida al mensajero. Usted abrió la carta, lo mandaban a colgar, a ejecutar. Entonces el mensajero era una misión muy importante. Entonces la palabra de Dios dice que Juan lloraba, decía, pero había un rollo con 7 sellos. Y Juan lloraba y decía, ¿quién es digno de abrir este rollo? Él veía a los ángeles, él veía el cielo, y no había ninguno, ni siquiera en el cielo había ninguno digno de abrir los sellos, pero un ángel lo reconfortó porque él lloraba. O sea, imagínense, Juan lloraba porque en su espíritu él consideraba que era importante que los sellos se abrieran, porque los sellos eran los juicios, era la justicia de Dios desatada. El sello quinto dice que los mártires suplican al Señor para que venga a traer su venganza. Imagínense eso, lo importante que es que vengan los juicios. Y un ángel lo reconfortaba y decía, tranquilo, porque hay un león de Judá. Hay un león de Judá, el Cordero de Dios. Él es el digno de desatar los sellos, de romper los sellos. Y los rollos de los juicios no pueden desatarse si el último de los sellos no ha sido abierto. Entonces, como mínimo, la iglesia está en 6 sellos. Y ya en el 7º se desata la ira, cuando ya la iglesia, la mitad de la iglesia, no está en la tierra. La otra mitad de la iglesia, que no guardó sus vestiduras, que no guardó su testimonio, tendrá que quedarse a pasar un tiempo no completo en la tierra, pero tiene que poner su vida, su cabeza, porque posiblemente la sentencia de muerte en esos tiempos tan terribles va a ser la decapitación. O sea, el cristiano que se quede va a ser decapitado. ¿Y será aquel que, a pesar de lo que está pasando, no nega a Cristo? ¿Será aquel que reflexionará y dijo, no guardé mis vestidos para el tiempo del rapto, ahora tendré que poner mi vida por Cristo? Y se acuerda que yo lancé una teoría donde conforme a la línea cronológica de Apocalipsis, parece ser que estos mártires podrán alcanzar a estar en la boda del Cordero. ¿Recuerda que yo lo prediqué? Entonces, esto está tan claro en la palabra, hermano, que ¿cómo podemos negarlo? Amén. Y a partir de allí, después de la descripción del rapto, el Señor está diciendo allí acerca de la higuera. Dice, la higuera ya está tierna. Entonces yo pensaba, volviendo al punto de que muchos serán los que se pierden, resulta que la higuera tierna es esa, la que coincide con algo que también la palabra dice. La palabra dice que el justo será cada día más justo y el impío cada día más impío. Yo decía hace poco que yo tengo la satisfacción, hermano, de que durante todos estos años
Yo he logrado a cada uno de mi familia cercana, consanguínea, a cada uno he logrado tener la oportunidad de hablarle de Cristo. Y le digo, en casi 20 años, todos han escuchado lo que yo he hablado, pero poquitos le han dicho que sí al Señor. ¿Me entienden? Poquitos le han dicho que sí. Y pasado el tiempo, ya hoy, por ejemplo, Dios me ha llamado, hermano, a ser mucho más tajante con el tema de tener una separación de aquellos que son consanguíneos. Hay un grupo grande de personas de mi familia donde Dios me ha hecho ya con mucha claridad, me ha dicho no más. De hecho, algunos me ha dicho el Señor, ni siquiera se sienta a tomarse un vaso de agua con ellos. Está escrito en la palabra, hermano. Y le digo una cosa, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, cuando Él es su Señor, hermano, cuando usted escucha con claridad la voz de Dios, algo como eso, que de pronto para algunos puede ser algo inconcebible o muy difícil, se vuelve algo fácil, hermano. Porque es algo que Dios me está hablando y que lo está hablando para yo agradarlo a Él, hermano. Amén. Y yo le digo a usted, de pronto usted no ha llegado a ese tiempo, pero si Dios le dijera a usted, ¿cómo reaccionaría? Porque la palabra de Dios dice, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz, hermano? ¿Qué hace el impío? Mire, yo le digo una cosa, a mí una conversación, cuando no se menciona al Señor, cuando no hay por lo menos una oración o una reflexión bíblica, hermano, se vuelve tan inerte, tan estéril, se vuelve tan sosa, tan aburrida. Y yo a veces miro a cristianos, hermano, que duran días, semanas compartiendo con impíos, oigan, con una facilidad, hermano, hacen todo lo que el impío hace, se ríe con el impío, y el impío puede ser el hijo, el primo, el hermano. ¿Cómo hace un cristiano en eso? Yo no digo que la gente se pare a maltratar al otro o a gritar o no, pero sencillamente hay cosas que se van dando por simple naturaleza, hermano. Y mire, le voy a decir algo, hermano, eso es algo liberador. Liberador. Hace poco una persona me habló y me dijo, me pasó esto, pastor. Y a raíz de eso, muchos me abandonaron. Y él lo decía como con nostalgia, como con desazón. Yo le decía, ¿por qué no lo ve como tiene que verse? Dios lo ha hecho libre. Amén. Dios lo liberó de lastres. Amén. Dios lo liberó de cosas que nada le servían. Agradezcala, Dios lo hizo libre. Amén. Cuando yo me convertí a Cristo, hermano, yo era don amigos. Tenía más amigos que Roberto Carlos, hermano. Y cuando pasaron cosas en mi vida que me llevaron a seguir al Señor, no me quedó ni uno, hermano. Me quedó uno que es mi pastor, nadie más. Y claro, al comienzo uno como que, pero inmediatamente yo comenzaba a entender, Dios me quitó una carga, Dios me quitó un obstáculo, hermano, y Dios me levantó una familia nueva, con la que realmente uno ha vivido las cosas más tremendas de la vida, las batallas más duras, hermano, que son las batallas de Cristo, las que valen la pena. Claro, el mundo que no conoce a Cristo tiene sus batallas, pero son batallas infructuosas, son batallas que no tienen ningún destino, no tienen ningún fin, no tienen nada provechoso, hermano. Pero las de Cristo sí vale la pena, hermano. Y Dios levanta al lado personas conforme a ese momento. Dios no dejó solo a David. Yo le digo, tengo 600. Claro, venían de ser los más ampones, venían de ser los más ladinos, pero fueron los que le dijeron al rey David, dijo al siervo, le dijo, vamos a estar contigo, vamos a pelearla, vamos a lucharla, vamos a batallarla codo a codo.
Muchos de ellos llegaron ya con cicatrices, con cuero duro, hermano, a los últimos días del reino. Dios levanta, hermano, al lado suyo personas que se ponen en la brecha, en un mismo espíritu, hermano, para librar las batallas que se tienen que librar con Cristo, que tienen como fin la venida del Señor y que tienen como escenario un campo blanco donde el impío cada día es más malo, la gente cada día es más mala. Y cuando usted mira, de pronto habrá gente a la que todavía no le ha llegado el Evangelio, pero a los que le han llegado, hermano, a los que les ha llegado y le han dicho a Cristo que no, con vehemencia, cuando usted los mira son cada vez más perversos, hermano. Son cada vez más malvados, más malignos, porque han decidido poner un mayor distanciamiento, hermano, entre la luz, que es Dios, y ellos. Y será tan así que cuando usted lee la palabra, hermano, acerca de las días de las trompetas y los días de las copas de la ira, a pesar de todas esas cosas, la palabra de Dios dice que ni aún así se arrepintieron, dice la palabra. Oiga, yo me quedo aterrado que hay personas que están en la cornisa de la desgracia, hermano. Hay personas que están metidos en unos problemas terribles, oiga, y así se acercan a Dios, hermano. Al borde de la cárcel, y así se acercan a Dios. Yo me quedo aterrado, hermano. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más va a hacer el Señor? Va a volver a morir en la cruz. Va a transmitir una crucifixión nueva vía satélite, para que todo el mundo lo vea. No, hermano, ya el Señor murió en la cruz. Y la palabra de Dios dice que ya no va a venir como cordero, que va a venir como un león, a llevarse lo que es suyo, pero traer destrucción a los que se levantaron contra él, hermano. Esa es la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que ser conscientes de estas cosas cada día. Amén. El campo está blanco, hermano. Por un lado, malignidad reforzada, pero por otro lado, remanentes que están diciendo: voy a meterme con el Señor y voy a afrontar las vicisitudes que eso me va a representar. Yo le soy muy sincero a la gente cuando comienzan grupos de discipulado, que la gente está nuevita, yo les soy muy claro, le digo: mire, lo primero que les va a pasar es que su propia familia se va a levantar contra usted. O sea, mire, a la gente no hay que mentirle, hermano. Uno, ¿cómo le va a decir a la gente que la consecuencia de seguir a Cristo es que la familia se va a poner contenta y que todo va a ser felicidad y que todo va a ser maravilloso? Allá hay una muchacha en Bogotá que tiene hambre del Señor, que quiere con el Señor, pero ya ha sufrido dos consecuencias. La una, la familia se le levantó. La familia que hasta antes de seguir a Cristo, ella era la consentida, era la maravillosa de la casa. Pero ahora la gente, el papá la mira rayado, la mamá no le habla. Y dos, oiga, le robaron el carro. Le robaron el carro. Hermano, es el diablo. Yo le explicaba a ella: usted acaba de empezar una batalla donde el diablo no va a querer soltarla, pero Dios va a mover todo lo que tiene a su alcance para liberarla. Y en medio de todo eso va a estar usted. En medio de todo eso va a estar usted, le dije yo. Va a ser capaz de afrontar eso. Entonces ella me miraba, me decía como consternando. Yo le dije: no se inquiete, porque Cristo ha dicho que Él estará con nosotros. No tema, le decía yo. Y ella ha seguido allí. Y a todos nos pasa lo mismo, hermano. El que le pase algo diferente, tengo que decirle: no sé entonces en qué entró. Pero si usted se metió con Cristo, se van a levantar cosas. Va a tener que afrontarlo, porque además es el único camino, porque además es lo único que usted, es la única alternativa que todo aquel que quiere ser redimido tiene, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. El campo está blanco, hermano. Ahora, algunos dirán y citarán la palabra: ay, pero pastor, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo caerá sobre toda carne. Y hay algunos que piensan que eso significa que eso va a caer sobre toda la humanidad. Resulta que cuando usted estudia el libro de Joel, que es el que habla de estas cosas, y usted lo estudia en el idioma original, que es el hebreo,
lo que está ratificando Joel es que cuando habla sobre toda carne, está hablando que va a caer desde los más pequeñitos hasta los más grandes. O sea, que desde los bebés, desde los que maman, hasta los que están ya saliendo de esta tierra, sobre todos ellos caerá el Espíritu. Y habrá visiones, y habrá sueños y revelaciones. Eso dice el libro de Joel. O sea, sobre ese remanente, hermano, todos podrán recibir el Espíritu de Dios. A todo el que cree en Cristo, dice la palabra del Señor, le será otorgado la posibilidad de recibir el Espíritu de Dios. Pero eso no es que el Espíritu Santo cayó allá sobre aquel que se levantó contra Cristo. No, hermano. Eso viene sobre aquel que se lo pide. Por eso el Padre dice, pida el Espíritu Santo. Y lo hemos hablado y lo hemos ministrado centenas de veces, hermano. El que pide el Espíritu Santo lo recibe. Amén. Ahora, sigue diciendo la palabra, hermano. En el versículo 33 está diciendo, cuando veáis estas cosas, dice, sabed que está cerca, a las puertas, dice. A las puertas está. Ya se escuchan las trompetas. Ya se escucha la algarabía. De que está cerca el Señor sobre la tierra, para que sobre la tierra. Dice, de cierto os digo, versículo 24, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Cuál generación? La que dice más adelante. Mira, dice el versículo 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Cómo está la gente hoy? Ayer estábamos allí comiendo unas arepitas. Oiga, yo no salía hacia los vecinos, hermano. Así salen los vecinos, desde los más viejitos hasta los más jovencitos, sedientos de mundo, hermano, de cerveza, de aguardiente. Yo me acuerdo cuando yo no conocía al Señor, habían días donde mi cuerpo, mi propia alma deseaba esas cosas. El ocio, la bebida, el jolgorio, la maldad, hermano, la anhelaba como una droga. La gente sale a buscar esas cosas, hermano, comiendo, bebiendo, dice la palabra, casándose, dándose en casamiento, una gente rejuntada, otra gente con la quinta esposa, con el quinto esposo, la gente en su perversión, la gente en sus borracheras, la gente en su carnalidad, la gente en sus peleas, en sus pecados. Así está el mundo. Y dice el Señor, en ese mundo ya deteriorado, decadente, ya notoriamente decadente, es donde el Señor dice, esta generación no pasará. Cuando Sodoma y Gomorra, hermano, fueron destruidas porque ya no les cabía un gramo de maldad. Cuando usted estudia la palabra, hermano, de lo que ellos, hermano, hacían, fíjense que cuando los ángeles que llegaban a Sodoma y Gomorra, que cuando ellos llegaron a Sodoma y Gomorra, porque era tanta la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra, oiga, que trataron de violentar a los ángeles. O sea, no tenían ni siquiera conciencia de los hombres que estaban frente a ellos. Eran ángeles. Yo le pregunto, ¿será que eran capaces de hacer algo a los ángeles? No, porque el ángel es un ser muy poderoso. Pero había tanta maldad y ceguera de maldad que ellos creían que podían hacerle algo a esos ángeles. Oiga, y
El propio Lot, hermano, estaba engañado. El propio Lot estaba engañado, hermano. Porque dijo, no le hagan nada a estos hombres. Yo tengo unas hijas, hagan con ellas lo que quieran. Miren lo que pasaba, o sea, estos tipos eran terribles. Y el propio Lot estaba tan agobiado. ¿Se acuerdan que hablábamos del agobio? Estaba tan agobiado, tan rodeado de maldad, estaba en sufrimiento, en aflicción, dice la palabra. Que el propio Lot perdió la perspectiva y dijo, no le hagan nada a esos hombres. Yo tengo unas hijas, hagan con ellas lo que quieran. Oye, ¿saben qué terminó todo? En que dijeron, no, sus hijas no nos gustan. Y fue a Lot al que violaron. Dice la palabra que le ejercieron terrible violencia a Lot. Ahí está escrito. Imagínense, una generación que ya no le cabía un miligramo más de maldad. Y yo lo invito, hermano, a que usted medite en esto. ¿Cuánta maldad le falta todavía a esta generación? ¿De qué no es capaz el hombre en este tiempo? De las cosas más aberrantes. Hermano, cosas que muchos de ustedes ni siquiera saben. Hay cosas que gente como Lumilita no sabe lo que porque Lumilita es una mujer que seguramente no conoce lo que. Mira, hay una cosa, por ejemplo, en la internet, que es el underground de la internet. O sea, plataformas de internet que son plataformas oscuras, donde las peores cosas están aquí registradas. Cosas que las personas que vivieron en otro tiempo, como Lumila, Marinita, ni siquiera se imaginan. Las cosas que se imagina, por ejemplo, Sofía, pero son cosas que yo en mi época conocí. Y le digo, las cosas más terribles, hermano, están registradas ante las cámaras y en vivo, hermano. Si esas son las cosas que se hacen ante cámaras y en vivo, ¿usted qué cree que puede hacer el hombre en la clandestinidad, donde nadie los ve, hermano? Esa es la generación que hoy está sobre la tierra. Entonces le puedo asegurar, hermano, que a esta humanidad hoy no le cabe un miligramo de maldad, hermano, y está lista para ser destruida. Al Señor le falta únicamente convocar a sus remanentes, hermano, y terminar la obra de la salvación. Está listo esto, hermano. Dice, no pasará esta generación. Una generación para Dios equivale más o menos a 100 años. Yo lo invito a que medite. ¿Cuándo comenzó este despliegue de maldad, hermano? Este despliegue de maldad al que ha entrado la humanidad. Y le digo, está muy cerca la venida del Señor. Pero no es solamente hablar de que la venida del Señor está cerca, sino que nosotros tenemos que tener la actitud correcta respecto a ese momento. No es solamente esperar, eso no es solamente mirar hacia el cielo y mirar ¿cuándo será? ¿Cuándo viene? Está cerca, ya lo veo. No, sino que a nosotros nos corresponde hacer algo respecto a ese día, ¿no? Cuando los grandes dignatarios, reyes, presidentes, líderes mundiales anuncian una visita, ellos la anuncian con mucha anterioridad, ¿sabes? Por ejemplo, si digamos el rey de Inglaterra, Carlos III, le dice al presidente de Colombia, voy a visitar Colombia, él no lo dice, oiga, dentro de 8 días voy. Él lo dice con mucha anterioridad. ¿Para qué? Para que el presidente o el dignatario o los encargados de recibirlo en determinado país preparen todo para ese día. Hay que preparar muchas cosas, hermano. Comitivas, logística, seguridad, muchas cosas, recursos, son cosas que valen plata.
y se hace con anterioridad. Cuando las Naciones Unidas convoca una asamblea, lo hace con mucha anterioridad, para que todos los representantes de los países se preparen sus comitivas, preparen toda su logística para poder llegar a esa asamblea. Entonces, Cristo anuncia su regreso. Nosotros necesitamos, hermanos, preparar al remanente para ese momento, prepararnos para ese momento, hermano. Miren lo que dice acá. Dice, versículo 43, dice, pero sabed esto, dice, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora había de venir el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. La palabra de Dios dice en Tesalonicenses que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Aquí alguien lo ha robado en su propia casa? ¿A qué hora la robaron? ¿Y usted sabía? Pero si el ladrón hubiera dejado una nota. Bueno, señora Clemencia, me gusta lo que usted tiene en su casa. El televisor, y le vi unas joyas allá en su cuarto y una caja fuerte en la oficina que seguramente tiene dinero. Yo creo, señora Clemencia, que la hora más indicada para visitarla es el atardecer. De pronto no dice la hora exacta. El atardecer y el comienzo de la noche. Esté pendiente. ¿Usted qué cree que va a pasar con Clemencia Gómez? Mire, yo digo una cosa, desde que termina de almorzar está ya lista. 2 de la tarde. No, porque dirá ella, ¿no será que venga antes? Escuche esto. 2, 3, 4. Si una persona que es un ladrón, ¿usted cree que es una persona que uno la considera pacífica o la considera violenta? Un ladrón es alguien que uno en su descripción uno lo toma como alguien peligroso. Entonces hay que tomar medidas. Mucha gente tiene su revólver, ¿cierto? O bueno, un bate. ¿Usted cómo esperaría a ese ladrón, Andrés, en su casa? ¿Qué tomaría en su mano? ¿Un palo? Yo tengo una vara ya de hierro allá atrás. Hay una vara de hierro, hermano, que donde uno lo coloque, ahí queda la persona. Yo lo tengo allá atrás. Yo tomaría eso, desde las 2 de la tarde aquí pondría una silla, hermano, y a esperar a que venga aquí a esta hora. Y lo esperaría hasta la hora en que venga. Entonces el Señor pone el ejemplo del ladrón en la noche. No es que él sea un ladrón, ¿no? Sino que está poniendo el ejemplo. Dice, vendré como ladrón en la noche, sin avisar. Pero entonces la misma palabra dice, hermano, que eso será sorpresivo, pero a los que andan en tinieblas, la gente dice, Cristo es una mentira, es una fábula. Llevan 2000 años diciendo que ya viene. Mentira. Y si están por allí los católicos diciendo que eso no existe, que el rapto es mentira, entonces la gente se confía de esas cosas y no espera. Entonces por eso dice la palabra, dice, si el dueño hubiera sabido a qué hora había de venir, habría velado, dice, y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. Que le dañaron la película. No sé qué creen realmente. Oiga, porque es que como varían las cosas. Mire, aquí está diciendo Dios que nuestro estado de naturaleza es velar. Hay que velar. ¿Cómo se vela, hermano? ¿Cómo se vela? Aquí lo dice en el versículo siguiente. Dice, por tanto,
Está diciendo si hubiera sabido, habría velado. Entonces dice en el 44, por tanto, está dando la solución, dice, por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. A la hora que no pensáis. Dios nos invita a velar. Amén. Dios nos invita a velar. Están las señales descritas. El campo está blanco. La hora el Padre la tiene señalada. Tenemos que velar. Porque la hora será la hora en que no esperamos, dice la hora en que no pensamos. Pero sigue diciendo en el 45. Dice, ¿quién pues es el siervo fiel? Oiga, ¿quién es el que vela? El siervo fiel. ¿Quién es fiel? El que después de ponerle 40 veces cachos a la mujer le dice, mi amor, ahora sí, tú eres la única. Hay hombres que son así. Son mujeriegos, perros, 50 mozas le pusieron a la mujer, mentirosos, ladinos, se gastaron la plata en borracheras, pero después de muchos años ya agotados, quebrados, le dicen a la mujer, mi amor, ahora sí, tú eres la única. ¿Esa es la fidelidad? O la fidelidad no haciendo esa que desde el día cero uno sea fiel a la mujer. La fidelidad no es todos los días de la vida estar allí poniendo los ojos en una misma mujer, pasando los momentos difíciles y los momentos gozosos juntos. No es fidelidad, la perseverancia, el codo a codo, el día a día allí. El Señor está diciendo, ¿quién pues es el siervo fiel? O sea, el siervo que desde el primer momento hasta el último estuvo allí, hermano. No se desvió, no cayó, no tropezó. Y si tropezó, se levantó inmediatamente. El que no desfalleció, el que perseveró, el que insistió. Ese es el fiel. O fiel es el que se aparece a la hora del botín. Bueno, ¿y qué hay? No peleó, no batalló, no estuvo allí. Y va a llegar a la recompensa. ¿Ah? No, dice, ¿quién puede ser siervo fiel y prudente? Oiga esto. Fidelidad y prudencia. ¿Sabe qué significa la palabra prudencia? Hacer estrictamente lo que Dios dice. Ni más ni menos. ¿Qué caracterizaba a David? Un hombre que Dios le decía A, David hacía A. Cuando Dios le dijo a Moisés, construyen un arca con 2 querubines, con un propiciatorio de oro. Moisés inventó otra cosa. Dijo, no, Señor, yo le voy a poner 4 querubines para que se vea bien bonito, más bonito. Cuando Dios le dijo a Moisés que había que construir un tabernáculo de tales dimensiones y características, Moisés inventó otra cosa. Cuando Dios le dijo a Noé que tenía que hacer un arca de ciertas características, con una madera de tales características, impermeabilizada, ¿la hizo conforme a Dios o se inventó otra cosa? Conforme a lo que Dios le mostró, hermano. Y los hombres de Dios, hermano, de la palabra se caracterizan por eso, porque hacen exactamente lo que Dios le dijo.
Esos son los que quedan para la posteridad. Esos son los fieles y prudentes. No inventaron otra cosa que a Dios le desagrada. Desde Caín, la imprudencia. ¿Saben cuál fue el gran pecado de Caín? La imprudencia. Caín le dio a Dios lo que quiso él, no lo que Dios quiso, sino lo que a Caín le pareció. Y eso, dice la palabra, fue abominable para Dios. ¿Qué hizo Saúl? Le hizo con la orden de Dios lo que él se le dio la gana. Y a Dios le pareció eso aborrecible, a un punto, hermano, que Saúl se ganó el desprecio de Dios. O sea, el imprudente opera con tanta facilidad. Cuando Samuel le dijo, espera a que yo llegue para yo ofrecer sacrificio, a Saúl le pareció normal no esperar al profeta y él ofrecer el sacrificio. Llegó Saúl y dijo, pero ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y cuando Dios le dio la orden de exterminar a los amalecitas, ¿qué hizo Saúl? Le pareció fácil conservar el ganado y dejar con vida al rey de Amalec. Y Samuel vuelve y dice, pero ¿qué has hecho? El siervo fiel y prudente es el que está allí siempre con Dios, hermano. Y el que hace la voluntad de Dios tal cual como Dios la manifiesta, hermano. No se inventa nada más, no se inventa nada menos, hermano. Y pregunta a Dios cuando Dios dice ¿quién? Lo que Dios está queriendo decir, qué difícil es encontrar siervos fieles y prudentes. Así como cuando el profeta Isaías dice, ¿quién podrá habitar con las llamas eternas? Como cuando Dios dice, ¿quién me puede servir? Cuando Isaías dice, venme aquí, Señor. O sea, cuando Dios dice, ¿quién? Está diciendo Dios, qué difícil es encontrar a alguien así. Ahora está hablando de los siervos fieles. Qué difícil encontrarlos. Los siervos prudentes, dice. Dice, a quien su Señor le puso sobre los criados de su casa. Si aquí ya le está hablando a pastores, ministros, para que les diera alimentos a su debido tiempo, hermano. Dios ha dejado una despensa espiritual para que sus siervos la distribuyan, la impartan cada una en su tiempo, hermano. Los siervos de Dios tienen una responsabilidad, necesitan estar conectados con Dios para dispensar el alimento que en cada día, en cada tiempo se determine, hermano. Así como el niño pasa por el tiempo del seno, de la leche materna. Ya después la leche materna no es suficiente. La mujer deja de lactar, el niño tiene que pasar a comer vegetales, el niño tiene que pasar a comer cosas ya de otra índole. Ya cuando va creciendo tiene que comer ya proteína animal. Por eso el apóstol Pablo dice, hombre, pero ¿cuánto tiempo llevo predicándoles? Vengo a visitarlos a ustedes creyendo que ya están comiendo carne, pero todavía están pidiendo calostro. ¿Qué es lo que pasa? Dice el apóstol Pablo. ¿Hasta cuándo van a tomar calostro? ¿Hasta cuándo en los altares se van a predicar cosas para pequeños, hermano? ¿Hasta cuándo los pastores van a predicarle como a niños chiquitos a la gente que lleva años de la iglesia? Es necesario, hermano, crecer. Es necesario ahondar en la nutrición espiritual.
Nosotros los siervos tenemos que darle a cada quien lo que en su tiempo ha de recibir, dice acá. Dice acá. Dice versículo 46, bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciéndolo así. Hombres fieles, prudentes, que dan el alimento en su momento. Cuando usted se levanta, hermano, una cosa a la que usted come al desayuno. Cuando llega el mediodía, come algo diferente. El cuerpo le va pidiendo a usted lo que la hora del día requiere. En la noche el cuerpo le pide un determinado alimento. Cuando usted se enferma, toca tomar calditos, ¿cierto? Amén. Cada momento espiritual necesita de un alimento específico. Nosotros no podemos dar cosas allí por darlas. El Señor está diciendo hoy, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser fieles, tenemos que velar, porque Cristo está cerca. Está cerca porque ahí estamos viendo un campo blanco donde la maldad del hombre impío se ha radicalizado, pero asimismo la santidad del pueblo de Dios tiene que ser aún mayor. Amén. Donde la profundidad del pueblo de Dios tiene que ser mayor, donde la palabra, donde tenemos que ir al tuétano de la palabra, hermano, donde tenemos que ya estar consumiendo cosas tremendamente provechosas. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es la única manera de contrarrestar el peligro del error, de la confusión que se está moviendo por la tierra. Tenemos que enfocarnos y tenemos que meditar en lo importante, mi hermano. Amén. Tenemos que congregarnos, tenemos que estar orando. Amén. En unidad, en un mismo espíritu, con un propósito, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Usted hoy se congrega acá, pero mañana usted tiene que hacer su parte. Tiene que interceder allá donde Dios lo ponga, interceda, amén. Estudie la palabra, abra su casa para la oración, para el discipulado, amén. Sigue diciendo acá. Dice, versículo 47, de cierto os digo que lo pondrá sobre todos los bienes. Tiene su recompensa. Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi Señor tarda. Oiga, ¿cuántos hombres de Dios? ¿Cuántos hombres de Dios hoy hacen caso omiso del mensaje escatológico? No puedo asustar las cosas. Claro, nosotros tenemos que ser apaciguadores de las ovejas. Cuando vino la pandemia, hermano, mucho pastor se angustió y en vez de traerle paz a las ovejitas, las asustaron, todo se acabó. Mire a ver qué va a hacer. No. Tenemos que apaciguarlas. Pero no podemos omitir, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Pero tenemos que tener la capacidad de apaciguarlas aún entendiendo los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo? Diciendo, aunque los tiempos están difíciles, no se preocupen. Aunque las tinieblas inundan la tierra, no se preocupen, porque Dios hará resplandecer la luz en ustedes. Amén. Aunque todo está difícil en el mundo, no se preocupe, dice el Señor, tranquilos, yo he vencido el mundo. Amén. Y también dice el Señor, yo estaré con usted hasta el fin de los tiempos. Eso trae paz. Velen, dice el Señor, guarde su salvación, guarde su corazón, yo estoy con usted. Haga lo suyo. Y la palabra de Dios dice, bienaventurado el siervo al que Dios se encuentra haciendo tal cosa. Amén. Entonces, dice, algunos en su corazón dicen, el Señor tarda. Podemos seguir hablando cosas banales, cosas territoriales, terrenales, pasajeras.
Hablemos entonces de dinero, hablemos de prosperidad. Eso Cristo se demora. De pronto no lo dicen de frente, pero en su corazón ha sido transmitido. Hombres, hablen de la venida de Cristo. Hablen de la imperiosidad del arrepentimiento. Hablen de la imperiosidad de la santidad, de guardar las vestiduras, amén. Y dice, y si comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, dice, el Señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le asignará lugar con los hipócritas. Allá habrá llanto y crujir de dientes. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, mi hermano, que es velar y permanecer. Amén. Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Amén. Para que Dios rescate el remanente. ¿Cuál es el remanente? Todo aquello que queda después de que hagamos lo que nos corresponde. Vamos a orar, hermano, y que Dios nos sorprenda en fidelidad y en prudencia. Amén. Dios nos sorprende en fidelidad y en prudencia, amén, para que hallemos en Dios recompensa. Póngase de pie. Bueno, precioso Dios, de gloria y poder, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Rey amado, agradecidos por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Oramos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús oramos, para que tú, Señor bendito, toques los corazones, Señor. Estamos viviendo tiempos turbulentos, Señor, caóticos. Se percibe en el ambiente, se percibe, Señor, en las cosas que nos rodean. Pero tu palabra dice que tú estás con nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú has vencido al mundo. Tu palabra dice que no nos has dejado huérfanos, Señor. Nos has dado el Espíritu Santo. Hoy pedimos, Señor, el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Hermano, levanta aquí las manos. Señor, aquellos que perseveran, aquellos que no desfallecen, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, para que tú los llenes con tu Espíritu, Señor. Señor, y toda zozobra, Señor, toda agonía, todo agobio, Señor, toda agitación producida en el mundo espiritual, en el nombre de Jesús, se destruye en el nombre de Jesús. Señor, toda angustia, todo espíritu de angustia, todo espíritu de desesperación, todo espíritu, Señor, de zozobra, de agobio, de tormento, lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echamos al abismo, Señor. Todo sensacionalismo, Señor, que la gente, que acompaña a la gente, que rodea a la gente por lo que escucha, por lo que ve, por exponerse a todas estas cosas, hoy se destruye en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, atamos todo satanismo y brujería que está allí, Señor. Allí está para que la gente resbale, para que la gente tropiece, para que la gente sucumba, para destruir la fe. Hoy nosotros lo deshacemos, lo atamos, Señor, y lo echamos al abismo en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Y oramos para que traigas paz. Dígale allí, hermano, Señor, trae paz. Señor, trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lléname de ella, lléname de unción, Señor. Unge las manos, unge los huesos, unge los pensamientos, Señor. Los pies, las decisiones, Señor, sean ungidas en el nombre de Jesús. Proporciona, Señor, a tu pueblo tranquilidad. Dale vigor, Señor, fuerza para orar, para no desfallecer,
Señor, para no terminar, Señor, para que estas cosas no terminen distrayéndolos, apartándolos del objetivo. Coloca en nosotros enfoque, Señor, para las cosas más trascendentales, para el evangelismo, para la oración por los perdidos, Señor, para la oración por los enfermos, para orar por liberación. Señor, ahora mismo deshacemos de nuestro alrededor, Señor, todo lo calamitoso. Señor, lo sé, por las elecciones, por lo que dicen en la televisión. Señor, destruimos esto y oramos, Señor, para que tengas misericordia de nuestros hogares, para que en nuestros altares esté tu fuego, para que en los altares esté tu unción, Señor. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que la sangre tuya, amado Señor, lave los postes y los dinteles de las casas. En el nombre de atamos todo espíritu de persecución y de muerte y de infamia, de falso testimonio, Señor, de condenación, de acusación, espíritu de muerte espiritual. Los atamos, los echamos al abismo. Espíritu de perversión, de lascivia, de lujuria, de fornicación, de adulterio, los atamos en el nombre de Jesús. Espíritu de contumacidad, espíritu de rebelión, de anarquía, Señor, de pernicia, en el nombre, Señor, espíritus pendencieros, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos al abismo. Espíritus de falsa misericordia, de falsa piedad, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos al abismo. Oramos para que coloques en cada uno de nosotros, Señor, el querer y el hacer, que coloques en los corazones un desprecio por todo lo que es oscuridad, un desprecio por todo lo que es perversión, un desprecio por las malas conversaciones, un desprecio por la impiedad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, que nosotros, Señor, tengamos el poder para que otros se conviertan y no nosotros, no nos convirtamos a la voluntad de otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor. Hermano, ore allí, dígale, Señor, bendice a mis hijos. Menciónelos allí con su boca, Señor. Bendigo a Manuel, bendigo a Josué, Señor, a cada hijo de nuestros hermanos, a cada nieto. Bendices, apártalos para tu gloria. No permitas que se pierdan, Señor. Escrito está en tu palabra, Señor, que tú no quieres que ninguno se pierda. Escrito está, Señor. Señor, que si creemos nosotros, Señor maravilloso, seremos salvos nosotros y nuestras casas. Señor, nuestros hijos no se pierden. En el nombre, Señor, no van a caer en las fauces del diablo. No va a prevalecer el arma que ha sido levantada en contra de ellos. Así es, en el nombre de Jesús. Señor, tu poder lo levanta. Conságranos para que te amen, Señor, para que te sirvan, para que sean tus siervos, para que sean tus hijos, Señor. Bendice nuestras casas, trae prosperidad, trae, Señor, bendición, trae abundancia, trae sanidad, Señor. Sana mentes, sana corazones, sana las almas, sana los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. El reino de los cielos conspira a nuestro favor, Señor, en el nombre de Jesús. La chequina, la columna de fuego esté con nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Salva Colombia, Señor, conviértela en un territorio de avivamiento. Señor, convocamos a la mitad de la población a venir a los pies de Jesús. Salva este país de las manos inescrupulosas. Señor, destruye a los enemigos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, trae unción, río de unción, Señor, en Colombia. Demuele las tinieblas, demuele las estructuras de maldad, en el nombre de Jesús. Destruye la idolatría, destruye los templos de los ídolos,
En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Los ejércitos del cielo se movilicen a favor de tu obra, por el poder que hay en ti, Señor, te lo pedimos. Señor y Señor, te decimos, vuelve pronto. Maranata, Señor, vuelve pronto y completa el número de los escogidos, Señor. Y no permitas que resbalemos ni que caigamos, Señor, en tentaciones, ni que dejemos de ver, Señor, el tiempo de tu regreso. Y permite, Señor, que estemos listos para que no nos quedemos, Señor, a los días de la ira, porque tú no nos has llamado a eso, sino que nos has llamado a redención y a liberación en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Multiplica, Señor, nuestras congregaciones. Amén. Y añade los que han de ser salvos para la gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, reconocemos que tú eres el sumo sacerdote. Señor, y traemos nuestros bienes delante de ti, honrándote, Jesús. Trae la abundancia y la sobreabundancia y reprende el devorador de nuestras vidas. Bendice nuestros graneros, nuestros lagares, nuestras despensas, nuestras alacenas, lugares de reserva, Señor. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, en el nombre, y que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Atamos toda declaración y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo, en el nombre de Jesús. Para la gloria tuya, Señor, y para tu alabanza. Que tú nos bendigas, Señor, que nos guardes, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tengas de nosotros misericordia, Señor, que alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. Que tú nos bendigas, Señor, que ensanches nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos.